buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Feliz año nuevo. Les deseamos en este día que el Señor conceda las peticiones de su corazón. Y hay una llave para recibir bendición de parte del Señor. Dice su palabra, deleítate a sí mismo en el Señor. Si usted se deleita en el Señor, Él va a cumplir las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4, gloria al Señor. Así es que vamos a continuar en este día con la enseñanza de Primera de Samuel, que está en el capítulo 14, verso 1 al 5 vamos a leer, aunque vamos a estar estudiando hasta el verso 24. Y hemos titulado este estudio, ya que no tiene título en la palabra del Señor, Aventurando en Fe. Así es que vamos a leer como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabab, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gibea. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, agradecidísimos, maravilloso Dios, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor del cielo. Gracias, Padre Santo, porque has coronado este año de bienes, de favores y de misericordia, Señor del cielo. Has sido tú quien ha guardado nuestra salida y nuestra entrada, el quien ha provisto en una forma súper especial, maravilloso Dios. No hay palabras para expresar, Señor del cielo, la gratitud de nuestro corazón, pero te decimos en nuestras palabras humanas, muchísimas gracias, maravilloso Dios. Continúa caminando con nosotros y bendiciéndonos, Señor mío y Dios mío, tomando control de toda situación de nuestra vida. Espíritu Santo, te entregamos el tiempo. Como siempre, sé nuestro Maestro y nuestro Enseñador. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y todos decimos, amén, gloria al Señor. Leímos unos versos en los cuales nos da la introducción a este estudio y nos dice las personas que estaban al lado de Saúl en esta momento, en esta guerra contra los filisteos, y ha nombrado a los descendientes de Eli. Entre ellos se encuentra Icabab, cuyo nombre quiere decir, ¿verdad?, hollada ha sido la gloria de Jehová. Lo recordamos que en el momento en que Eli murió, fue que este niño nació. Ahora, hace 2 semanas dejamos a Saúl en apuros. Recordamos que Saúl convocó al pueblo de Israel para venir a la guerra contra los filisteos, ya que Jonatán, su hijo, los había molestado, y los filisteos se enojaron y se levantaron también contra el pueblo de Israel. Ahora, recordamos que el ejército filisteo consistía de 30,000 carros arreglados para la guerra, de 6,000 hombres de a caballo y de un sinnúmero de artillería dispuestos para enfrentarse al pueblo de Israel, un pueblo enojado contra el pueblo de Israel. Ahora, sabemos o estudiamos anteriormente que la gente se intimidó ante este gran número del ejército contrario y comenzó a desertar,
comenzó a esconderse entre las peñas, entre las cisternas vacías, entre las cuevas, y algunos de ellos cruzaron el Jordán para escapar de su terrible enemigo que los amenazaba ahí en territorio israelita. Al mirar Saúl que el pueblo se le desertaba, mandó un mensaje de emergencia a Samuel pidiéndole que viniera a asesorarlo o ayudarlo ahí donde se encontraba el campamento hebreo. Sin embargo, Samuel recibió el mensaje y contestó de regreso y le dijo a Saúl: espérame 7 días para que yo llegue a tu ayuda o a tu consejo. Y recordamos que Samuel se dilató. Llegó el día que él dijo que iba a llegar, simple y sencillamente que no llegó en la mañana, llegó hasta en la tarde. Y Saúl, que estaba desesperado y también posiblemente atemorizado ante este terrible ejército, tomó el lugar que no les correspondía, ofreció la ofrenda al Señor, ofreció el holocausto, lo cual a él no le pertenecía. Y justo en el momento en que él terminaba de ofrecer la ofrenda, Samuel llegó a la cita que él le había prometido y lo exhortó. Le dijo que él había actuado locamente al hacer esa ofrenda que a él no le correspondía, que Dios le había dado ya mandamientos que seguir y que por esa causa ahora el Señor no le iba a confirmar el reino. El Señor Jehová Dios de los ejércitos tenía en mente hacer de la familia de Saúl una dinastía, mas por cuanto no se sometió al mandamiento de Dios, ahora su reino sería perecedero. Solamente llegaría él al trono y no más sus hijos, ¿verdad? Ahí nos quedamos, y esto es lo que nos lleva al capítulo 14 del cual leímos en esta mañana, que aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Este es el escenario. Aquí está el ejército filisteo, tranquilo, esperando el momento de la batalla, y no muy lejos de ahí se encuentra también el campamento hebreo, esperando en qué momento se levanta su enemigo también contra de ellos. Y sabemos que el ejército de Saúl consiste de solamente 600 hombres que la palabra del Señor describe que están temerosos, que están temblando y esperando a qué horas comienza la batalla. Y obviamente humanamente hablándolo, dijimos que no se compara en número el ejército de Israel contra el fiero ejército de los filisteos. Ahora, vemos aquí, según la lectura, nos dice que una de esas mañanas que se encontraban ellos esperando entrar en batalla, Jonatán despertó muy tempranito, o posiblemente el sueño se le fue pensando, mientras que todavía el resto del ejército estaba dormido. Él se encontraba divagando en su mente, pensando, ahí está el ejército filisteo, tal vez Dios quiera trabajar en este día, tal vez Dios desee obrar en nuestro favor en este día, o Dios quiera darle la victoria a Israel. Él está pensando solamente, diciendo, y si Dios desea darle la victoria a Israel, no necesita un ejército. Dios puede darle la victoria a su pueblo con un solo hombre, así como puede dársela con todo un ejército. Ellos ya habían experimentado la victoria a través de un ejército, pero ahora Jonatán desea saber si el Señor quiere obrar a través de su vida y darle la victoria a Israel. Ahora, dice el verso 4, entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado.
El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gibeah. Nos está dando el territorio o el contorno, ¿verdad? Y esta entrada o este pasaje o pasadizo existe hasta nuestros días todavía y en Israel. Es un peñasco estrecho que dividía un monte o una montaña de la otra, ¿verdad? Según los estudiadores lo describen, y muy difícil de escalar, especialmente si no tienes la ayuda de un equipo o una soga. Cómo subir ese monte es muy difícil si no estás adiestrado en cómo subir montañas. Ahora, este pasaje o entrada es muy fácil de defender porque el enemigo o los contrarios pueden ver cuando alguien quiera treparse por esa montaña, fácilmente lo eliminan de un flechazo o antes de llegar arriba lo matan. Es fácil de defender el pasadizo, y ahí se encontraba la guarda del ejército filisteo resguardando este pasaje, este pasadizo, para que cuando alguien quisiera subir lo eliminaran. Este es el escenario que está ocurriendo ahí. Ahora, dice que se llama a estos montes, uno es Boses y el otro Sene, pero estaban estrechamente juntos uno del otro. Dice el verso 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Dese cuenta que cuando él está reconociendo que no están bajo el pacto de Dios, son incircuncisos, eso quiere decir que están contra Dios y que no tienen la cobertura del Señor. Era algo importante. Y dice, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esta es la mentalidad que lleva Jonatán a esa aventura en la cual él se dirige. Y fue Jonatán quien propuso a su escudero o a su paje de armas subir al campamento filisteo para mirar lo que Dios quería hacer en ese día. Esto es a lo que yo le llamo aventurando en fe. Ahora, él iba con la idea en mente que el Señor iba a luchar por ellos, que tal vez Dios desea hacer algo hoy por Israel en lo que se refiere a darle la victoria. Y para saber si este era el caso, había que accionar en fe, gloria al Señor, y mirar lo que Dios deseaba hacer en este día a través de su vida. Como cada mañana es importante que nos despertemos también nosotros y le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué tienes en mente en este día para mí? Si tú quieres darle el mensaje de salvación a alguna persona, aquí estoy dispuesta. Háblame, dirígeme o permite que entablemos la conversación que va a llevar hacia la conversación en la cual podamos dar el mensaje de salvación. Eso también es cada día aventurar en fe. Señor, no sé lo que tú tienes para mí, pero si hay algo en el cual yo pueda ser partícipe, dirígeme y ayúdame. Esta era la actitud de Jonatán, gloria al Señor, sabiendo que era Jehová Dios de los ejércitos el que iba a pelear por ellos. Jehová Shabbat, que quiere decir Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, me encanta la lógica de esto, o la lógica de Jonatán, porque tiene sentido, ¿verdad? Jonatán se preguntó, o en su entendimiento, él pudo mirar la grandeza de Dios. Fue a aventurar en fe, confiado en la excelencia y el poder y la magnificencia de Dios. Dios puede eliminar a este ejército por nosotros, gloria al Señor. Ahora, Dios no necesita al hombre para hacer su obra, tampoco una multitud. Lo que Dios necesita es un hombre en sintonía con sus propósitos.
Billy Graham, gloria al Señor, a la edad de 20 años, se puso en sintonía con Dios y sus propósitos. Señor, aquí está mi vida. Si tú quieres usarme para tu gloria, úsame. Y sabemos que Billy Graham fue el pastor de todo el planeta, gloria al Señor, que alcanzó a millones de personas para la gloria del Señor, que predicó el Evangelio, gloria a Cristo Jesús. Nos damos cuenta lo que Dios puede hacer con un hombre que se encuentre en sintonía con Dios, gloria al Señor. Ahí está Jonathan disponible para lo que el Señor quisiera hacer. ¿Y cómo sabemos que Dios quiere obrar? La única manera de saber si Dios quiere obrar es aventurar en fe. Y así descubriremos si Dios quería obrar o no quería obrar. Si el Señor te abre las puertas y te dice, hazlo, es que Dios quería obrar. Y si las puertas se cierran y no ocurren las cosas como tú creías, es que Dios no estaba en el asunto. Aquí está Jonathan, ¿verdad? Tratando de indagar si Dios está en el asunto. Vayamos porque vamos a tener el respaldo de Dios. Ahora, Jonathan fue solamente en esa disposición, tal vez, a lo mejor Dios quiere hacer algo por nosotros, y la manera de descubrirlo era aventurando en fe. Y se dio cuenta que Dios sí quería obrar a su favor. Así como Pablo lo entendió, o le dijo a los romanos, ahí en Romanos capítulo 8, verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Y eso fue lo que sintió Jonathan, que si Dios estaba con ellos, ¿quién podía levantarse contra ellos, contra ese raquítico ejército de 600 hombres que estaban ahí durmiendo en el campamento hebreo, mientras que había una multitud en contra de ellos? Y ojalá que pudiéramos entender este concepto, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El poder de Dios respaldando nuestra vida, gloria a Dios. Si Él es con nosotros, podemos decir, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Dice el verso 7, y su paje de arma le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Jonathan tenía en su paje de armas un gran amigo, gloria al Señor. Yo creo que este es el amigo que todos quisiéramos tener, un amigo incondicional, porque tal vez su amigo en su corazón pensó, está loco, pero de todas maneras lo voy a apoyar, lo voy a respaldar. Jonathan, haz todo lo que está en tu corazón. Si tú quieres ir a mirar la mano de Dios, si la mano de Dios desea darnos la victoria, vamos, yo te acompaño incondicionalmente. Su amigo fue con él, gloria al Señor. Se hizo parte de esa aventura en fe de su amigo Jonathan. Es el verso 8. Dijo entonces Jonathan, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren, así esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Aquí se están poniendo de acuerdo para poner una condición para poder saber si subimos o no subimos. No es ideal, ¿verdad?, estar discutiendo el plan de estrategia delante del enemigo. Tenían que ponerse de acuerdo de antemano. Si ellos nos dicen, vamos a bajar a ustedes para enseñarles una o dos cosas, no subiremos, porque entonces es señal de que el Señor no está con nosotros. Pero dice el verso 10, mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal.
Ya están de acuerdo los dos. Si nos dicen, allá espérenos, no subiremos, Dios no está en el asunto. Pero si ellos nos dicen, vengan para enseñarles unos 2 o 3 trucos, entonces sabremos que el Señor está con nosotros. Gloria al Señor. Esta será la señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, o sea, no se escondieron. Querían que los miraran, ¿verdad? Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. En cuanto miraron a estos dos jovencitos, o se dejaron descubrir, comenzaron a usar la arma o una de las armas más antiguas del enemigo, la burla, ¿verdad? Lo hemos visto en repetidas veces cómo el enemigo trata de burlarse de los hijos de Dios. Aquí comenzaron a decir, los hebreos ya empezaron a salirse de las cuevas. ¿Por qué? Porque ellos mismos sabían que el pueblo de Israel estaba temeroso y que se habían escondido y habían desertado. No duda que ellos podían mirar el ejército pequeñísimo de Saúl a la comparación del ejército que ellos tenían. Comenzaron a burlarse, a decir, ya están saliéndose de las cuevas. Amén. Dice el verso 12, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Miren, él no dijo en manos mías, en manos de Israel, gloria al Señor. Esta era la señal que estaban esperando. Si nos invitan a subir, entonces sabremos que el Señor está en el asunto. Y como dije anteriormente, que este monte está tan inclinado que en verdad toma a una persona experta, a un alpinista, para poder subir a estas montañas. Es en verdad una arte poder mirar a la gente subirse por las montañas, y algunos de ellos sin seguridad, sin sogas. Ellos comenzaron a subirse con sus manos y con sus pies. No duda, ¿verdad?, que ellos tenían experiencia en cómo subir montañas, usando solamente de sus manos o sus pies, o no tenían seguridad, una soga o un harness para que los detuviera, ¿verdad? Y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies, mire aquí, diestros, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba tras, él los mataba. No perdieron tiempo, subieron en una forma rápida, y al llegar allá arriba, podemos mirar que Jonathan los tumbaba con sus puños, y el paje de armas que cargaba, la única espada que llevaban, los remataba o los mataba. Sabemos que el ejército de Israel solamente contaba con 2 espadas. Una era la que cargaba Saúl, y otra era la que traía Jonathan, su hijo. Al subir a la montaña, a pesar de saber el número de infantería que se encontraba en aquel lugar, esos 30,000 carros arreglados y 6,000 de a caballo, ellos subieron, y lo primero que comenzaron a hacer fue a tumbarlos con los puños. Jonathan y su paje de arma los iba matando detrás de él. Dice el verso 14, y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Estamos hablando de la distancia de un medio acre más o menos. O sea que en esa distancia comenzaron primeramente a eliminar a la guarda
de los filisteos que se encontraban ahí resguardando este pasadijo o pasaje de la montaña hacia el ejército filisteo. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, gloria al Señor. Jonathan había dicho, ¿verdad? Si el Señor está en el asunto, Él nos va a dar la victoria. Ellos aventuraron en fe y el Señor se encargó de lo demás. Dice aquí el verso que leímos, que la tierra tembló. En el momento que ellos comenzaron a accionar, hubo un gran terremoto. La tierra comenzó a moverse. ¿Y a quién no le asusta un temblor? ¿A quién no le hace salir huyendo un temblor? Toda la gente comenzó a panicarse, en pocas palabras, y comenzaron a correr tras el temblor que Dios había ocasionado, y causó una gran confusión entre el campamento filisteo, porque no sabían cuántos eran los que habían subido por ese pasadijo. Solamente miraban que unos estaban cayendo y al mismo tiempo que el temblor, que Dios entró en escena, gloria al Señor, y comenzó también a mover, a menear la tierra. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jonathan no hubiera ido? Tal vez no hubiera temblado, ¿verdad? Porque podemos mirar que el Señor, Jonathan dio el primer paso en fe y el Señor lo encontró en el camino. La palabra del Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, ¿verdad? Él buscó ver a Dios en acción y Dios se lo concedió. Él solamente hizo su parte y el Señor comenzó a hacer la parte de Él, gloria al Señor. Comenzó a obrar a su favor y así se dio cuenta que sí, aquel día Dios quería darles la victoria. Y el Señor, no duda, fue el que puso la confusión, la consternación, el temor entre el enemigo y comenzaron a pelearse entre ellos. Volvieron sus espadas uno contra el otro y comenzaron a eliminarse entre ellos mismos, porque ahí solamente había dos hombres del ejército contrario. O hasta ese momento solamente había dos hombres del ejército contrario, porque lea conmigo el verso 16. Y dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista, pasad la lista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonathan y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, traed el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Al mirar Saúl el zafarrancho allá en el campamento filisteo, que iba de aumento en aumento, ¿verdad? Tuvo que detener al sacerdote, no había tiempo para consultarle al Señor. Hay momentos en los cuales hay que orar y hay momentos en los cuales hay que accionar, y este no era momento para detenerse, era momento para entrar en acción, gloria al Señor. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, sus 600 hombres, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero
y había gran confusión. Y no es la primera vez que el Señor usa la consternación, la confusión para darle la victoria al pueblo de Israel. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, aquí hay un grupo de hebreos que estaban con los filisteos. Siempre hay algunos barberos. Y aquí había hebreos que se habían unido a los filisteos. Dijeron, mejor nos juntamos con ellos. Ellos querían estar con el ejército ganador que morirnos. También estaban ahí en la guarnición de los filisteos para atacar a su mismo pueblo de Israel. Pero cuando miraron la ocasión o la oportunidad de actuar, comenzaron a actuar a favor del pueblo de Israel. Ahí también, estando ya ellos adentro, se volvieron contra su enemigo. No duda que esta era una estrategia de Dios, que el Señor les tocó el corazón para decir, no vamos a pelear con los hebreos, nos vamos a unir a los filisteos, y esa era su mentalidad y su manera de salvar su pellejo, de salvar su vida. Pero el Señor en verdad los quería ahí adentro, porque Dios ya tenía la manera de salvar a su pueblo Israel. Ahora ya no está Jonathan solo, ni su escudero. Ahora los hebreos que estaban en medio de los filisteos se volvieron también contra el enemigo, contra los filisteos. Dice, y habían venido con ellos de los de alrededores al campamento, y habían venido con ellos de los alrededores del campamento. Estos son los hebreos, se habían venido con ellos. Se pusieron también del lado de los israelitas. Primero estaban del lado de los filisteos, ahora se voltearon y se pusieron del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonathan. Y no duda, como le digo, esta era una estrategia de Dios. ¿Cómo era que el pueblo de Israel iba a meter a los judíos en medio de los filisteos? No había manera, pero de la manera que Dios los hizo, que ellos mismos vinieran y dijeran, ¿saben qué? No queremos morirnos en este día, queremos estar de parte de ustedes. Y por barberos estaban ahí adentro y el Señor comenzó a usarlos. Cuando decimos barberos, ¿verdad? Es que se ponen de acuerdo con el otro equipo contrario, en buen mexicano. Dice, asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Al oír el tumulto, al oír el zafarrancho que estaba ocurriendo en aquel lugar, los que se habían escondido de miedo, los temerosos, los que habían desertado, comenzaron a salir de los agujeros, de las cuevas, de las cisternas, de los montes, y también comenzaron a perseguir a los filisteos que iban en huida. Gloria al Señor. Dice el verso 23, así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betaven, hasta donde se extendió la batalla. Comenzó ahí en el campamento filisteo y se extendió en aquel día. El Señor salvó a Israel aquel día. ¿Por qué Dios salvó a Israel aquel día? Porque Jonathan se atrevió a aventurar en fe. Gloria al Señor. Recuerde que hablamos hace 2 semanas que en verdad el ejército hebreo no tenía ninguna chance, 0, de ganar, humanamente hablando, claro, contra el ejército de los filisteos. Pero ahora Dios le dio la victoria. Una historia maravillosa en realidad, que nos ayuda a estimular nuestra fe. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Para mucha gente las historias del Antiguo Testamento no son importantes, pero estas historias estimulan nuestra fe. Tal vez el Señor quiera
obrar en este día. Y para poder saberlo, tenemos que levantarnos y aventurar en fe, gloria al Señor. Aventurar siempre creyendo que el Señor está de nuestro lado, que Él es el varón de la espada encendida que va peleando por nosotros como poderoso gigante, gloria al Señor. Así es que vamos a dejar la otra mitad del capítulo para la siguiente semana. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, en esta hora agradecemos, Señor mío y Dios mío, que nos hayas permitido abrir estas páginas, Señor del cielo, de tu palabra y escuchar esta preciosa historia, Señor del cielo, que ha estimulado nuestra fe, Señor, y nuestro ánimo pronto, maravilloso Dios. Ayúdanos, Señor mío y Dios mío, a no perdernos la oportunidad, Señor del cielo, de poder descubrir si tú querías obrar o no querías obrar, maravilloso Dios. Pero tenemos la certeza, Padre, que tú siempre estás trabajando, maravilloso Dios. En este día santo de Israel queremos encomendar, Señor del cielo, este año próximo, Señor mío y Dios mío, que así como tu presencia ha ido caminando con nosotros, que así continúe tu Santo Espíritu ayudándonos e iluminándonos, Padre. En esta hora pedimos por tu pueblo, ahí donde se encuentre, Señor amado, que tú mires su necesidad, Señor, sea física, sea material, espiritual, emocional. Seguimos declarando que mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, feliz año nuevo y que el Señor les regale otra preciosa semana.